Versículo 20, y vamos a leer hasta el versículo 23. Yo ya no tendría que decirle a usted en cuál capítulo y versículo vamos, porque usted ya debería saber, pastor, vamos en tal versículo. Porque durante bastante tiempo ya hemos estado dedicando un estudio profundo al libro de Efesios. Pero antes de leer, yo quiero que usted piense en los seguros de vida. No sé si a usted se le han acercado a venderle un seguro de vida. Y entonces a usted le comienzan el discurso diciéndole, nadie tiene asegurada la vida. Y le cuentan unas historias terribles. Mire que conocí una persona joven que salió a la calle y de repente un accidente hubo y él quedó parapléjico, no podía moverse y otros murieron, etcétera. Y uno se asusta, se aterra de esas situaciones. Y después de que usted está asustado, le dicen, pero usted puede asegurar su futuro. Usted puede asegurar el futuro de los suyos. Y entonces le ofrecen a usted la carpeta y el portafolios en donde está el seguro de vida. Y el seguro de vida en realidad debería llamarse un seguro de muerte, porque casi que le pagan a usted por morirse. Dice, si usted se muere le vamos a dar 100 millones a su familia. Eso es lo que le dicen a uno. Y pues ahí ya no me parece tan chévere. En realidad no debería llamarse seguro de vida, porque si usted quiere comprar un seguro de vida es para que usted no se muera, ¿cierto? Voy a comprar un seguro de vida para no morirme, pero no, eso no lo puede garantizar ninguna aseguradora. Pero ellos sí intentan que tú compres o tengas un seguro de vida para que puedas garantizar el futuro de los que quedan, o en caso de que usted quede parapléjico o bueno, con un problema que no puede trabajar más, pues haya algún dinero. Pero aparte de las historias, no sé si usted ha escuchado, aparte de eso que nos cuentan y de lo que es un seguro de vida, no sé si usted ha escuchado y ha sido noticias y hasta en películas sale eso, lo que sucede que de repente la esposa se murió envenenada, o el esposo se murió envenenado. Y ay, ¿qué pasó? No, y fue una muerte, perdón, no se murió envenenado, me tiré el cuento, se murió. Y entonces, ay, ¿qué pasó? No, y el esposo se ve ahí llorando, o ella también se ve llorando, y de repente empiezan a hacer las investigaciones y resulta que el señor o la señora estaba asegurado por una cantidad inmensa de plata. Y entonces el cónyuge lo que hizo fue, le dio un venenito para que se muera y después poder cobrar ¿qué? El seguro de vida. Y entonces viene la paradoja, un seguro de vida debe darnos tranquilidad y confianza, pero eso genera más desconfianza, porque imagínese que su vida valga $1.000.000, de repente usted no sabe quién lo quiera muerto. Es terrible, porque para arreglar la situación económica entonces ahora me van a apelar a mí. Eso no es. Pero los seguros de vida se venden y hay aseguradoras y empresas que viven de eso porque hay una necesidad y un deseo en el hombre, y es seguridad, confianza. Yo aquí veo que hay padres de familia y una de las preocupaciones que tienen los papás o los esposos es cómo yo puedo asegurar que mi familia esté bien. Y eso, cuando hablamos de asegurar que esté bien, no estamos hablando de montones de plata, pero simplemente que haya para la ropa, la comida, para el estudio, y bueno, si al caso el heladito allí en el centro comercial y de que vez en cuando un paseíto. Eso se quiere. Y por eso las personas compran un seguro de vida. Y la pregunta es, ¿cuál es tu seguro? ¿Cuál es tu confianza? Y ese es el título de la enseñanza esta mañana. ¿Qué es lo que asegura tu vida? ¿Qué es lo que da garantía a lo que tú tienes hoy? Hace unos años se acercó una persona a venderme un seguro de vida. Y entonces eso empiezan, que mire que el portafolio, lo que le conté, uno sale a la calle y se puede morir, nadie tiene la vida asegurada, bla, 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 bla. Le dije, yo no compro seguro de vida. ¿Por qué? Porque eso es perder plata, le dije yo. ¿Por qué perder plata? Porque bueno, yo no voy a, primero, si he de dejar algo a mi familia, lo ahorro aquí mientras yo esté. No lo voy a pagar. Segundo, le dije, y más importante de cualquier cosa, mi seguro de vida es Dios, y Él se encargará de mí y de los míos en caso de que yo llegara a faltar. No, pero es que usted tiene que comprarse un seguro de vida. No, pero es que los suyos, piensen los demás. Estoy pensando correctamente y gracias, no me moleste más.
porque seguían ahí, esos son buenos vendedores, ¿no? Casi que si lo cogen a usted dormido, usted resulta firmando. Si eso usted resulta ahí. Vamos a leer la Biblia pensando en cuál es nuestra seguridad. Y quiero que prestes atención a estos versículos que vienen a continuación en Efesios capítulo 1, versículo 20 hasta el 23. Dice así: la cual operó en Cristo. Pablo está hablando, y ya hemos explicado bastante, del poder de Dios, de la fuerza de Dios. El versículo anterior dice el poder, la fuerza de Dios. Dice que actuó en Cristo, y dice la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Quiero que te fijes en dos cosas principalmente en estos versículos, y he decidido tratarlos todos, aunque uno podría tratar cada uno en detalle, pero he decidido tratarlos todos por una sencilla razón, porque esta es la garantía de tu vida. Pero antes de pasar a explicar cómo esto es la garantía y seguridad de mi vida, cómo este sí es el seguro de vida, no el seguro de muerte, necesitamos hacer una pregunta fundamental. Y la pregunta que quiero que tú pienses en este momento es: ¿por qué el apóstol Pablo usa lo que Dios hizo en Cristo? Porque lo que acabamos de leer es lo que Dios hizo en Cristo, ¿cierto? Lo resucitó, lo sentó a la diestra, lo puso sobre todo poder, todo lo colocó debajo de sus pies, le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo colocó como cabeza de la iglesia. ¿Por qué Pablo usa esto como ejemplo para nosotros del poder de Dios? ¿Por qué Pablo coloca lo que Dios hizo en Cristo como un ejemplo para nosotros del poder de Dios? Por esta pregunta usted estará pensando: a ver, esa pregunta, pastor, como que no tiene mucho sentido. Sí tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que Jesús es Dios, ¿cierto que sí? ¿Está usted convencido de eso? Si no está convencido, necesito que vea el musical que hicimos en Navidad, en diciembre, hablando de Cristo. Dios vino al mundo, Dios se encarnó, y ese es nuestro Señor Jesús. Por eso la pregunta es importante: ¿por qué el poder de Dios obró en Dios? Y eso es un ejemplo para nosotros. Le voy a colocar la pregunta de una manera mucho más detallada para que usted pueda entender lo interesante de esto. Si Jesús es Dios, ¿por qué Dios tiene que resucitarlo? ¿Acaso Dios no pudo resucitarse a sí mismo si era Dios? Piénselo. Si Jesús era Dios, ¿Él podía resucitar de la muerte? ¿Sí o no? Pues sí. Y si no podía, entonces no era Dios. Pero como sabemos que era Dios, Jesús pudo resucitarse. Pero aquí dice que el que lo resucitó fue ¿quién? Dios. Que Dios resucitó a Jesús. Entonces ya empezamos bueno, ¿por qué Pablo utilizó esto? Si Jesús es Dios, ¿por qué dice Pablo que lo sentó a la diestra? A ver, volvamos a hacer la pregunta claramente. Jesús es Dios, y Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es Dios. Jesús entonces está en el trono de Dios, ¿sí o no? Porque es Dios. Pero aquí dice que Dios lo sentó a la diestra. ¿Qué pasó? Estas preguntas son importantes si nosotros miramos en detalle y somos cuidadosos, porque nos tienen que llevar a entender que Pablo no está diciendo solamente algo con respecto a la divinidad de Jesús, sino algo que nos interesa a ti y a mí. Y sigamos profundizando. Si Jesús es Dios, ¿por qué dice acá Pablo que Dios lo colocó sobre toda autoridad y colocó todo debajo de sus pies? ¿Acaso Él no era Dios? Y si es Dios, ¿todo no está sometido debajo de sus pies? ¿Cierto que sí? Si Jesús es Dios, todo ya está debajo de sus pies. ¿Y entonces por qué Pablo viene a decir esto?
o Pablo está equivocado o nos está enseñando algo importante. Y entonces la respuesta a la pregunta de por qué Pablo utilizó esto, y es así de sencilla. Hermano, escuche esto, mire, porque el plan de salvación, y el plan de salvación es lo que hemos nosotros estudiado desde el versículo 3 hasta el versículo 19. El plan de salvación en donde fuimos escogidos, redimidos, fuimos predestinados para ser hijos de Dios. Ese plan donde fuimos liberados del pecado, de la esclavitud del pecado, para poder servirle a Él, para poder estar santos, sin mancha, donde fuimos llenos del Espíritu Santo. Ese plan de salvación es el camino para la restauración del hombre al estado original y aún más allá. Y quiero que entiendas esto, hermano. ¿Por qué Pablo usó esto que Dios hizo en Jesús como ejemplo para nosotros y como seguridad y garantía para tu vida? Por una sencilla razón: porque Jesús era hombre también. Y Jesús, como Dios hombre, hermano, ya este es el resumen de toda la enseñanza. Si usted me pone atención a esto, ya podemos decir amén y puede irse usted para la casa, o los que están en casa, apagar el televisor. Jesús como hombre, el poder de Dios obrando en Jesús como hombre, ya no como Dios, es la garantía de que lo que Dios ha prometido se hará realidad en nosotros. Por eso Pablo habla de la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, Él podía resucitar solo, pero como hombre necesitaba el poder de Dios, y ese mismo poder de Dios ahora viene ¿a quién? A nosotros. Todo lo que Cristo ha logrado ser se extiende a ti y a mí, querido hermano. Y ya tenemos que empezar a hacer una pequeña reflexión en este punto. ¿Cuál es la garantía de tu vida? ¿Que Jesús como Dios está a la diestra de Dios Padre? No, no tiene sentido, porque Jesús es Dios, así que siempre estuvo allá. La garantía de que tú en Dios vas a recibir todo lo prometido es que Jesús también es hombre, y lo que se hizo en Él como hombre va a ser hecho en ti, hermano. Ahora sí vamos a mirar en detalle qué fue lo que Dios hizo en Jesús. Ahora que tú ya has entendido esto, quiero leer algo antes de seguir adelante, y es recordar algunas cosas antes de avanzar. Y vamos a mirar el Salmo 8 así rápidamente. Y el Salmo 8 habla de algunas cosas muy importantes. Hace poco hablaba con el grupo de alabanza y con ellos estamos estudiando algunos temas importantes en el GT. A propósito, si usted no asiste a un GT, necesita asistir a un GT, necesita ser parte de un GT. Ahí se aprenden cosas importantes. Y estábamos estudiando algo y nosotros leíamos Génesis capítulo 1 y entendíamos qué fue lo que Dios primero hizo con el hombre y qué sucedió a causa de la caída. Pero miremos el Salmo 8, lo voy a leer así rápidamente y preste usted mucha atención a esto. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, aleluya, eso se pone aquí bonito, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando tú y yo leemos ese salmo, vemos una imagen gloriosa del hombre, ¿cierto? Dice: lo hiciste poco menor que los ángeles y lo pusiste sobre todas las cosas. Pero la verdad, hermano, es que cuando el hombre cometió pecado, todo eso se perdió.
toda la potestad que el hombre y el dominio que el hombre tenía sobre la naturaleza, se la entregó a Satanás como el triunfo por nuestro pecado. Por eso Satanás le dijo a Jesús: si tú te adoras, si tú te postras y me adoras, te daré todos los reinos. Satanás dice eso porque los reinos le pertenecen. Satanás lo dice. El mismo Señor Jesús reconoció que el príncipe de este mundo es ¿quién? No nosotros. ¿Por qué la naturaleza nos es contraria? ¿Por qué la naturaleza y los animales son salvajes con el hombre en lugar de someterse a nuestro dominio? Por el pecado. Pero cuando nosotros leemos los versículos de Efesios que acabamos de leer, del 20 al 23, nosotros vemos cómo este salmo se hace realidad. Porque en Cristo, hombre, nosotros somos nuevamente los reyes y señores de la creación, y más allá, los reyes y señores sobre todas las cosas. Esa es la garantía que tú y yo tenemos, querido hermano. Eso es lo maravilloso que ha hecho el Señor por nosotros. Y yo reflexionaba con los del Ministerio de Alabanza. A nosotros nos interesa mucho que Jesús haya sido hombre, por una razón: porque somos hombres. Amén. Tú tienes que entender eso. De nada nos hubiera servido que Él se quedara como Dios, pero Él, al hacerse hombre como tú y como yo, al venir hombre y al ser glorificado como hombre, tenemos confianza y seguridad. Amén. Miremos en detalle qué fue lo que hizo Dios entonces. Espero haber sido claro hasta este punto, porque eso es el resumen de todo, hermano. Ahí está, todo. Bueno, vamos adelante. Dice así, y vamos a mirar qué fue lo que Dios hizo en Cristo. Dice, en versículo 20, hablando del poder de Dios, dice: la fuerza de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Entonces, la resurrección de Cristo, Jesús de los muertos, es primero, y en primera instancia, la prueba final de que Él era Dios, de su divinidad, porque en otros pasajes encontramos que Cristo también resucitó. O sea que son las dos cosas reales. Claro, Dios lo resucitó, pero Cristo también resucitó. Esa es la prueba final de su divinidad. Pero en cuanto a nosotros, la resurrección de Cristo significa que en algún momento tú y yo también resucitaremos de los muertos. Y eso sí que es importante, hermano. El mejor seguro de vida es este, porque ese sí le garantiza que va a tener vida eterna. Como le dije, los seguros que nos venden hoy día son seguros de muerte, pero este sí es un seguro de ¿qué? Este sí, porque dice: tranquilo, dice: el que crea en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Eso dice la Escritura. Y no solamente va a vivir espiritualmente, físicamente nuestros cuerpos van a resucitar. Así que lo que Dios hizo en nuestro Señor Jesús, resucitarlo de entre los muertos, darle vida a Él de entre los muertos, se aplica a nosotros directamente. Porque cuando Pablo está hablando de la humanidad ¿de quién? De Cristo. No está hablando solamente y netamente de su divinidad, está hablando de su humanidad. Como hombre, Cristo fue resucitado, y tú vas a ser resucitado, hermano. Mire, ese es el ejemplo del poder de Dios. Resucitó a Cristo. Seguimos adelante. Dice el versículo 20, la segunda parte, dice: y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder, versículo 21, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Bien, Cristo, nuestro Señor Jesús, resucitó, pero esa resurrección operó algo más, y Él fue ahora glorificado. ¿En qué fue glorificado nuestro Señor Jesús? En primera instancia, fue sentado a la diestra de Dios Padre. Y eso, sentarse a la diestra de Dios Padre, nos lleva a una imagen de un trono, de un rey. Y un rey pues tiene su, imagínense esa silla. Hoy día nosotros los tronos que vemos son las sillas de las quinceañeras, ¿sí ha visto? Imagínense la silla de la quinceañera ahí, grande, así bonita, bueno. Pero ese es un trono de un rey, imagen imponente. Y a su derecha está el consejero principal, y a su izquierda también hay otro consejero. Y cuando se habla de la diestra, se está hablando de aquello precisamente que es en dignidad, en poder y en autoridad, casi que igual al rey. Y dice que a Jesús, hombre,
se le colocó a la diestra de Dios Padre. Entonces entendemos su majestad, su poder, su dignidad. Entendemos también que lo que Él hizo ya se acabó. Es decir, la obra que Jesús hizo ya está completa. Por eso dice, se sienta. Un paréntesis, estamos aprendiendo algo de cristología básica aquí. Entonces Cristo resucita como hombre y ahora es llevado a la diestra de Dios Padre. Está sentado a su mano derecha. Pero lo que interesa a nosotros es que el que se sienta a la derecha no es Dios, es Cristo hombre. Es Dios hombre, es el hombre glorificado. Y eso es seguridad y garantía para ti y para mí. ¿Por qué eso es seguridad y garantía? Porque Dios, Jesús, no se quedó solamente siendo Dios, sino que vino y se sometió a todo. Y ahora está glorificado. Y lo que Él obtiene, tú y yo lo obtenemos. ¿Recuerdas lo que leímos en Efesios? Que nosotros fuimos escogidos en Él, predestinados en Él, y en Él recibimos herencia. Pues hermano, herencia, usted va a estar a la diestra de Dios Padre, gobernando. Aleluya. ¿Usted se imagina eso? Mire, si tú logras entender esto, lo he dicho acá 1000 veces y lo vuelvo a decir, tu vida va a cambiar. Porque usted va a dejar de sentirse, ay, nadie me quiere. No, perdón. Que sí que lo aman. Ay, es que no tengo. Perdón, es que tiene mucho. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Ya en este momento. Y entonces esa humanidad y divinidad de Cristo, eso que se une porque Él es completamente Dios y completamente hombre, se hace real en su resurrección, en su glorificación. Ahora está a la diestra de Dios Padre y eso también lo puedes recibir tú. ¿Recuerdas el Salmo 8? Dice, lo hiciste poco menor que, pero resulta que aquí ya somos mayores que los ángeles. Porque si estamos con Cristo, ¿quién es mayor que Cristo? Y es más, el libro de Hebreos comienza diciendo y aclarando, ahora Dios nos habla por medio de ¿quién? De Cristo. Antes nos habló por los profetas. Y Él dice, Cristo es superior a los ángeles, porque a cuál ángel le dijo, mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia a las naciones. A nosotros se nos dice que somos hijos de Dios, y es más, se nos dice que estamos sentados a la diestra de ¿quién? De Dios. Y mira lo que sigue diciendo el versículo: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero. No solamente Cristo nuestro Señor está sentado a la diestra de Dios Padre, sino que Él está sobre todo, absolutamente todo. Como le digo, esto es importante porque se aplica a nosotros, porque como Dios, Jesús como Dios, pues ya lo tenía desde el comienzo de la historia, pero ahora se aplica a ti y a mí, al hombre glorificado. Y esos poderes, y mire, principado, autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, nos lleva directamente a entender y a pensar en algunas cosas. Hay realidades espirituales y hay realidades terrenales, materiales. Y las realidades espirituales que hay, aunque lo niegue, aunque algunos intenten pasar eso por alto, es que sí hay principados demoníacos. También hay principados angelicales, que nosotros no sabemos cómo es el asunto, pero se habla de querubines, serafines, ángeles, y eso por allá tienen una jerarquía. Claro que sí, porque aquí nos está diciendo, y es más, en la escritura cuando usted lee Daniel, se sabe que hay unos ángeles. Miguel, el arcángel Miguel, dice que ese es el ángel del pueblo de Israel, pero se habla de Gabriel, que también es como que importante. Y es más, cuando en Judas se habla del ángel que pelea contra Satanás, el ángel se llama Miguel. Yo no, pero mi nombre es importante. Mire, hermano, ¿sabía que mi nombre significa quién como Dios? ¿Sí sabía o no sabía? Y ángel, mensajero de Dios, enviado de Dios. Así que quién como Dios y mensajero de Dios. Por eso es el nombre más bonito que hay. No, mentiras. Dejemos ahí los chistes. Pero mire, cuando Judas habla de eso, hablas del arcángel Miguel. Y ese arcángel tiene que ser súper poderoso, porque para enfrentarse con el otro, que es Satanás, que también es... Hay realidades espirituales, hermano.
Y tú y yo no lo podemos ignorar, pero no podemos tenerles miedo, porque nosotros estamos sobre todo eso. Amén. Nosotros tenemos el poder y el dominio sobre todo. Mire, eso está bajo nuestros pies. Amén. Porque está bajo los pies de Cristo, Cristo hombre, no Cristo Dios, porque Cristo Dios siempre estuvo encima de Satanás. A ver, es importante porque Cristo hombre nos da a nosotros una posición que nunca tendríamos. Sí, Señor. Estaba pensando y estudiando algunas cosas, y sabes, la cultura occidental, la cultura que nosotros manejamos es una cultura, y bueno, la latina es particular, pero en términos generales la cultura occidental es más bien dada al pensamiento racional, al desarrollo del intelecto, y por lo tanto tiene la tendencia a ir eliminando de su cultura y de su trasfondo las cosas que no son demostrables a nivel empírico. Y cuando hablo de a nivel empírico es por experimento. Si eso no se puede mostrar, no existe. Por eso es que lo místico y todo esto que se habla de espíritus y de no sé qué nos suena a fantasía a nosotros, porque el pensamiento occidental tiene la tendencia a: yo solo creo lo que puedo comprobar por la ciencia. Lo que no se puede comprobar por la ciencia, pues en realidad no es tan cierto. Y entonces nosotros vemos en las películas y vemos todos esos cuentos de las brujas y de los demonios como cosas de películas o de gente por allá como ignorante. Pero una persona que es inteligente no cree en eso. Nosotros pensamos así. Pero si tú vas a las culturas orientales, allá el mundo es totalmente diferente. Allá para ellos existe una realidad espiritual fuerte, y entonces ellos saben y ellos piensan que los años están regidos no por las leyes de la naturaleza, sino por un espíritu o un Dios o un destino o un azar o algo que rige el mundo. Por eso les interesan mucho los calendarios astrales. Este es el año del mico o el año de no sé qué cosas. Eso van pensando de esa manera. Cuando nosotros vamos a la escritura y leemos que el Señor Jesús expulsó demonios, cuando leemos que el Señor Jesús echó fuera una legión de demonios de un gadareno, de un tipo, ¿cuántos demonios eran? Era tremenda la cantidad que tenía. Entendemos que hay una realidad espiritual que no podemos olvidar, y a eso es que se refiere este versículo en primera instancia. Sobre todo principado espiritual, autoridad espiritual, poder espiritual, señorío espiritual. Hermano, nosotros no tenemos por qué tenerle miedo, porque la autoridad es de nosotros, amén. Pero tampoco podemos negarlo, amén. No se puede negar esa realidad. ¿Qué hicieron algunos teólogos en el siglo XVIII? Decir, imbuidos por el pensamiento occidental, racional, empezaron a decir ese cuento de los milagros y de los demonios, y empezaron a decir esos son solo mitos. Y en realidad lo único rescatable de Jesús son los discursos, porque lo demás, mira lo que dijeron, era la creación de los discípulos que, enamorados, permítame usar esa palabra, de Jesús, se inventaron todo eso. Ellos lo que dicen, eso es lo que ellos dicen. Pero nosotros entendemos, perdone, es que hay realidades espirituales que la ciencia no puede explicar, amén. Pero tú y yo estamos sobre eso. Pero también hay realidades terrenales, físicas, materiales, y hay gobiernos humanos, autoridades, principados, dominios humanos, y esos son más fáciles de determinar y de establecer. Pero sobre todo eso, ¿quién está? Cristo. Y eso significa que tú y yo también estamos sobre eso, amén. Tú y yo también estamos sobre eso, hermano. Mencionaba a mi esposa ahorita algo. ¿Por qué nosotros no marchamos? Porque eso es una manera de ser un ateo práctico. Porque si yo entiendo que yo estoy sobre toda autoridad, y si entiendo que Dios es el que quita y pone reyes, y si entiendo que la autoridad Dios la colocó, ¿yo qué tengo que hacer para que la autoridad cambie?
pues clamarle a Dios para que tenga misericordia y cambie. Porque de lo contrario estoy siendo y negando verdades espirituales. Mire, eso es así de sencillo. Si yo estoy sobre todo poder y señorío y principado y autoridad, ¿para qué me voy a pelear con el señor presidente de la república, que podrá hacer las cosas mal, re mal, o el senador que las podrá hacer re mal, re mal? No, lo que necesitamos es que Dios tenga misericordia y cambie este país. Eso es lo que necesitamos. Porque no podemos creer que un hombre diferente sí nos va a cambiar la situación. No, en 5 años, en 10 años estaremos en otra situación y vamos a protestar por este ahora porque nos armó. Y después, no, otro, venga, protestemos a ver si nos cambian. ¿Qué hacemos? Pero si tú entiendes esto, entonces tú comprendes, un momento, esta situación no es tolerable. Esta situación debiera ser cambiada. Sí, pues oremos al que debe cambiarla. Señor, cambia esta nación, cambia a esos presidentes, cambia a esos senadores. Mira esta corrupción. Necesitamos que hagas algo en nuestro país. Eso es. Eso es. Y Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, Cristo allá en el trono, no como Dios, sino como hombre, Cristo hombre, Dios hombre, es lo que nos coloca a nosotros y nos asegura que estamos ¿qué? Sobre todo. Amén. Claro, ahorita usted dirá, pero pastor, y ahorita no lo vemos tan claramente. Claro que no lo vemos claramente, pero debe saber que así es y finalmente un día así será. Amén. Así será, hermano. Sigamos leyendo qué es lo que sigue diciendo aquí el versículo. Dice el versículo 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Hermano, Pablo está redundando, dice está sobre todo señorío, principado, potestad, autoridad. Cristo está sobre todo, muy bien. Y dice, y sometió todo debajo de sus. El Salmo 110 le dice así: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus. Dice así el Salmo 110. Pues bueno, Cristo es el cumplimiento preciso, perfecto de esta realidad, de esa verdad, hermano. Que todo está bajo sus pies, que todo está bajo nuestros pies, hermano. Y mire, en medio de esta situación, ¿cuál es tu confianza? ¿Cuál es tu confianza? En medio de toda la situación difícil que hay de política, porque nosotros no podemos negar que hay una cosa que está mal hecha, que estábamos mal, sí, no lo podemos negar, pero tampoco podemos entonces exacerbarnos a tal punto de negar cosas que nos dice la Biblia. No lo podemos hacer, porque si lo hacemos entonces estamos cambiando nuestra autoridad. ¿Y cuál es nuestra autoridad? ¿Lo que dice la sociedad o lo que vemos, o la palabra de Dios? ¿Cuál es tu autoridad? ¿Cuál es tu confianza, hermano? ¿Cuál es tu confianza? Y sí que hay que cambiar cosas, pero ¿cuál es tu confianza? ¿Cuál es tu seguridad? Todo está bajo los pies de Cristo, hombre. Y soy reiterativo en esto: Cristo, hombre, porque esa es tu seguridad. Si un hombre está ya sentado a la diestra de Dios Padre, tú y yo también podemos estar. Si un hombre está sobre toda autoridad, tú y yo también lo estaremos. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que Pablo está tratando de comunicarnos y decirnos, y eso es lo que Cristo dice. Y termina diciendo el versículo 22, dice: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto sí ya no se aplica al hombre. Amén. Esta parte sí ya solo le compete a Dios, porque es la relación que Dios tiene con la iglesia, y nosotros en primera instancia no somos Dios. Amén. El único que es Dios hombre es Jesús.
Tú y yo no somos Dios. Aunque recibimos por medio de Él la glorificación y recibimos tremendas cosas, nunca seremos Dios. No podemos caer en el error panteísta, ¿no? ¿Se sabe cuál es el error panteísta? Que todo después de que llega a la revelación se convierte en Dios, o más bien descubre que es Dios. No, nosotros no somos Dios y nunca seremos Dios, pero seremos exaltados a una posición increíble con Dios, pero no semejantes a Dios, nunca lo seremos. Eso es lo primero que tenemos que entender. Pero también nos enseña este versículo la unidad que hay entre Cristo y la iglesia. Y fíjate que no se habla entre Cristo y el creyente. Se habla de qué? De la comunidad, de la iglesia, entre Cristo y la iglesia. Cristo está unido íntimamente a la iglesia, así como la cabeza está unida al cuerpo. Así es. Pero también nos enseña otra verdad que vamos a ir mirando cuando lleguemos al capítulo 4 de Efesios, y es que la autoridad última de la iglesia es ¿quién? Es Cristo Jesús, no el hombre. Amén. Por eso para nosotros las palabras de nuestro Señor Jesús, lo que Él dice, la manera en que Él nos ha llamado a vivir es fundamental. Y la esperanza que tú debes tener te lleva entonces a entender que eres parte del cuerpo de Cristo, porque esa es otra cosa maravillosa que se dice: somos el cuerpo de Cristo, la plenitud de Él. Increíble. Se dicen en estos versículos, se están diciendo cosas increíbles, y algunos autores interpretan que Cristo como Dios ya está completo, pero Cristo en relación con la iglesia está incompleto. Entiéndame lo que le quiero decir. No es que Cristo esté incompleto, Él ya está completo. ¿Como qué? Como Dios. Pero en su relación con la iglesia, Él está como el esposo necesita a su esposa para ser una sola carne. Él está anhelando que nosotros nos unamos a Él. Así como el pámpano no puede hacer nada sin la vid, tampoco la vid es nada sin los pámpanos. Y no le estamos restando de ninguna manera gloria a nuestro Señor Jesús, porque como Dios, Él es autosuficiente y completo. Pero mire, esto es lo maravilloso de lo que Dios ha hecho con nosotros, que se ha vinculado con el hombre de tal manera que hasta que nosotros no estemos con Él, no acabará su obra. Amén. Y entonces algunas verdades importantes, hermano, que necesitamos tener en cuenta. Tu confianza y tu esperanza no puede ser un seguro de vida. Tu confianza y tu esperanza no puede ser una cantidad de dinero allá en el banco. Hoy día tu confianza y tu esperanza no es tener un mejor gobierno, aunque lo queremos. Tu confianza y tu esperanza es que Cristo está glorificado y yo lo voy a hacer también con Él. Amén. Esa es tu confianza y tu verdadera esperanza. ¿Qué te da seguridad? Eso. Amén. Como iglesia, nosotros estamos bajo la autoridad de Cristo Jesús. Por eso, una de las cosas que usted tiene que hacer es leer la Biblia, hermano. Leerla bien. ¿Sabe para qué? Para asegurarse que lo que prediquemos esté ¿en dónde? Pues en la Biblia. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es lo que Jesús ha establecido para nosotros. ¿Qué debes leer entonces? Pues la palabra debe conocerla, hermano. No debe creerse lo que digan por ahí. A mí me preocupa mucho cuando algunos escuchan algo por ahí en Facebook utilizando un versículo y ya dicen amén a eso. No, lea la Biblia, hermano, y si está correcto, diga amén, y si no está correcto, no diga ni amén, ni lo comparta, porque usted está compartiendo cosas que son sin sentido. Usted no tiene que ser un juguete de esas cosas. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque Cristo es la cabeza, Él es nuestra seguridad y nuestra confianza, hermano. Así que yo quiero invitarte, y a los que están en casa, a que reflexionen un momento en esto. El poder de Dios ha obrado en Cristo Jesús de tal manera, a tal punto ha obrado el poder de Cristo nuestro Señor,
que nos lleva a entender que la exaltación de nuestro Señor Jesús se corresponde a nosotros. Y tú ya estás exaltado con Él, pero un día lo estarás completa y plenamente. Amén. Ahora vemos las cosas como al revés, como patas arriba. Como que, oiga, esto como que sí, como que no. Pero es tu fe la que te lleva a entender que sí, es verdad, no es falso. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, dice el apóstol Pablo también. Y si tú confías en Cristo, tendrás paz, porque sabes que lo que se hizo en el hombre se hará en ti, hermano. Y en esta circunstancia, mire, esta semana ha sido tremenda. Y la semana pasada, desde el miércoles de la semana pasada, ha sido tremendo. Y la situación ha sido caótica y con justa causa, hermano. Con justa causa ha sido esto. Se ha vuelto así. Pero tú que eres cristiano necesitas entender que para nosotros, que vemos la situación tan terrible, que vemos la cosa que está mal, hay una seguridad. Por eso no nos desesperamos ni nos angustiamos. Por eso la preocupación y todo esto no debe embargar tu corazón en medio de, porque tú sabes, Dios tiene el control de todas las cosas. Y dice el Salmo 46, y tú tienes que leerlo en la casa y leerlo muchas veces para que lo entiendas. Los pueblos se revuelven, viste, tanto así que el salmista dice: las montañas se pasan al centro del mar. Y dice: Dios viene a decretar juicio, castigo, las naciones embravecidas están, pero Dios viene a decretar juicio. Y el versículo 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado en la tierra. Así que, hermano, si tú realmente entiendes esto y confías en Dios, entiendes, pues si la cosa está mal, Dios, ten misericordia, pero yo tengo mi confianza en ti, así que no me voy a preocupar. Amén. Clamamos para que Dios cambie esto, pero no nos vamos a dejar angustiar, y menos dejar llevarnos a una vorágine, un remolino de violencia, porque es que estamos inconformes. No, porque es que entendemos, sí, esto está mal, necesita ser cambiado, pero Dios es nuestra esperanza y clamamos a Él que tenga misericordia. Amén, hermano. Y no son mis palabras, porque tú no tienes que ponerte a discutir conmigo, discute con la Biblia. Finalmente, discute con Cristo, peléale a Él. ¿Por qué dices eso tú en la Biblia? Pero ¿por qué, Señor, tú dices eso en la Biblia? ¿Por qué dices tú, Señor, que tenemos que tener paz cuando en realidad el mundo está al revés? Tienes que alegar es con Dios, con Él, y hazlo en oración. Di: Señor, ayúdame a entender esto, porque necesito comprenderlo. Y quizás esa angustia que tienes es porque no estás entendiendo lo que Cristo, lo que Dios ha hecho en Cristo. Amén. Su poder. Póngase en pie, hermano, y vamos a cantar una canción. Y vamos: tú eres el centro. Dilo. Nada importa más que tú. Tú eres el universo, todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro, tú eres el centro. Vamos, dilo. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús.
de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, dilo, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Oh Señor Jesús, a ti te exaltamos y a ti te glorificamos. A ti te glorificamos, Señor Jesús. Solo a ti te damos la honra y la gloria, Señor de los cielos. Gracias, Padre Celestial. Y entendemos que tú eres nuestra esperanza, que tú sentado a la diestra de Dios Padre es lo que yo un día seré. Y gracias por eso. Y ahora entiendo por qué viniste y te hiciste hombre. Ahora me queda más claro por qué tuvo que ser así. Para mi bendición, para mi prosperidad. Gracias, Señor de los cielos. Gracias, Padre Celestial. A ti te adoramos, a ti te exaltamos, Señor de los cielos. A ti te glorificamos, Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.